Buenas tardes, soy Alicia Cabrera. Queremos darles la bienvenida a nuestro Facebook Live del portal elargumento.com, un espacio en el que damos una mirada clara y certera sobre los temas de interés nacional que afectan a los trabajadores, a los pensionados y en general a todos los colombianos. El día de hoy abordaremos, entre otros temas, la decisión del gobierno de cobrarle impuestos a las pensiones, tema de gran actualidad porque afecta a millones de pensionados que tienen como único sustento la pensión. También hablaremos de los avances en el derecho a la pensión convencional en el caso de los extrabajadores del Seguro Social. Para tratar el tema nos acompaña Alberto Pardo Barrios, psicólogo, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha participado en varios debates en el Congreso de la República en defensa de la pensión como derecho fundamental, el régimen de prima media y los derechos laborales y sindicales. Ha participado en conferencias internacionales, en la OIT y en otras instancias académicas, jurisprudenciales y sociales. En la actualidad es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS, Sintraís y de Sintraseguridad Social. También participa en la preparación del proyecto de ley de reforma al Sistema General de Pensiones. Alberto Pardo, bienvenido. Entremos en materia. Hace un par de días, el presidente Iván Duque anunció su agenda de transformación social, un eufemismo para referirse a su reforma tributaria que, entre otras cosas, grava con impuestos a las pensiones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, muy buenas tardes, Alicia y todo el equipo periodístico y académico del Argumento. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan y comparten con nosotros esta tarde esta posibilidad de conversar un poco sobre aspectos de tanta importancia. Lo que uno tiene que decir cuando escucha que el gobierno plantea una reforma tributaria es decir que no es nueva, es una repetición de lo que hizo en el 2018, donde el eje central de esa propuesta de reforma tributaria era también gravar las pensiones y extender el IVA. Hoy es lo mismo con distintos nombres. Quieren extender el IVA a muchos más productos, a muchos más sectores de la población, mantener las exenciones tributarias para los grandes capitales y el sector financiero y caer sobre lo que para ellos es más fácil, que es gravar las pensiones, colocarle impuestos a las pensiones. Lo que nosotros hemos dicho sobre el particular es que es un contrasentido. Es algo contrario a la Constitución el pretender recaudar recursos provenientes de los ingresos de los pensionados sin tener en cuenta que los ingresos de los pensionados día a día, prácticamente en los últimos 30 años, se han venido afectando por la modalidad en que se incrementan las pensiones. En primer lugar, no se incrementan. Las pensiones lo que hacen es un ajuste a la devaluación de la moneda, al costo de la vida, y se les aplica el IPC. Pero ese mismo valor sí es afectado por el 12% de la cotización en salud, ¿cierto? Porque ve que otros sectores de alguna manera pueden crecer un poco más y además que el pensionado tiene sobre sí toda la carga de impuestos de todos los colombianos. O sea, no podemos desconocer eso. Es importante señalar que cuando el pensionado cotiza mes a mes durante 20, 30, 40 años, está de alguna manera pagando un impuesto por la retención en la fuente de que es objeto. Y además de eso, castigar ese proceso de ahorro y de cotización, de fidelidad y de respeto a la ley, colocándole impuestos, es colocar impuesto sobre impuesto. Entonces nos parece que el gobierno, en vez de mirarlo, los grandes errores que le señalan hasta los propios que contrata para que le pasen las reformas tributarias, donde le dicen, mire, Colombia es de los países que tiene más exenciones. Y más exenciones que significan 40, 50 billones de pesos al año que se dejan de recaudar. Entonces, no vale la pena el sector que más le ha cumplido al país, que son los pensionados, sean los que se vean afectados.
con algo muy dramático que observamos en lo que se ha conocido del proyecto de ley, porque hay que señalar que el proyecto de ley todavía no se ha presentado al Congreso, hoy no se ha presentado. Se han hecho comentarios en la asamblea del BID que se está desarrollando en Barranquilla, donde una comisión de expertos en beneficios tributarios que armaron a última hora del año pasado ya hace recomendaciones para que el eje central de esa reforma sea gravar las pensiones. Pero dicen que pensiones altas son aquellas que devengan el equivalente a 3 o más salarios mínimos. ¿Dónde se había visto que esa concepción se tenga que aceptar, que nosotros como colombianos aceptemos el criterio de que se graben las pensiones de esa manera? Y otra de las propuestas es que todos somos objeto de pagar impuestos presuntamente. Entonces se van a hacer impuestos presuntivos incluso para las pensiones del salario mínimo. Entonces presuntamente le otorgan, digamos, le imponen un impuesto a una pensión del salario mínimo y tendrá entonces el pensionado del salario mínimo que demostrar que realmente no tiene sino ese ingreso. Entonces, bueno, si demostró que no tiene sino solo la pensión, entonces no le aplican el presunto impuesto, lo que es supremamente grave. Nos parece que el gobierno está terriblemente mal desde que ha estado desde el inicio, pero cada vez más mal en su concepción de buscar un desarrollo equitativo y con beneficio social para los colombianos. Y nos parece increíble porque tanto la Constitución Nacional en su artículo 48 como el Acto Legislativo 01 del 2005 prohíbe precisamente tocar las pensiones, reducirlas, desmejorarlas, y pues parece que el gobierno nos está violando todos los años la Constitución. Así es. Mira, este mismo debate, como conversamos hace un momento, se dio en el 2018 y le dijimos en ese entonces al señor ministro de Hacienda, que es el mismo Carrasquilla, que él fue el que promovió esa reforma del 2005 en la Constitución, en el artículo 48 con el Acto Legislativo 1 del 2005. Él mismo fue el que promovió ese artículo que quedó redactado de que las pensiones no se podían tocar, ni reducir, ni rebajar en su valor. Entonces, va a ir contra su propia, va a violar la Constitución. Nos parece que esa pelea tenemos que darla y tenemos que volvérsela a ganar, porque en esa ocasión dimos esa batalla con este mismo grupo y otros sectores importantes y se ganó. Perdón, María Alicia, Alberto, qué pena que los interrumpa. Nos dicen aquí nuestros televidentes en este momento que no están viendo muy bien a Alberto. Alberto, si de pronto te pudieras hacer un poquito más hacia la luz, que no te estamos viendo muy bien, nos podría ayudar igual. Yo creo que todos entendemos, es un video en vivo y bueno. Es un poquito difícil porque aquí la luz está muy mal. Bueno. Dale, no hay problema. Alberto, en la actualidad algunas mesadas se les aplica retención en la fuente de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Tributario. Con esta reforma, ¿el gobierno plantea gravar aún más las pensiones? Claro. Ya hay pensiones que son gravadas, son las que superan un número determinado de unidades de valor tributario. La idea que tiene el gobierno con los impuestos presuntivos, con esa imposición de colocar impuestos a las pensiones de 1, 2 o 3 salarios mínimos en adelante, es que ese techo, digamos, a partir del cual se grababan las pensiones, que eran 1000 VT, descienda a lo que es el salario mínimo, que pueden ser 30 o 40 VTs. Entonces, realmente la afectación va a ser para todos los pensionados. Y quiero señalar algo muy importante que conversábamos el día de ayer en otra reunión. Si el país permite que se graben las pensiones, será el inicio de que después sigan con las cesantías, con los demás derechos laborales. O sea, ya va a ser como un lujo, como algo extraordinario tener un ingreso salarial digno. Entonces nos parece que es muy complicado que se pueda permitir que se afecten las pensiones. En tu opinión, ¿esta reforma tributaria perjudicará la calidad de vida de los pensionados? Totalmente, sin ninguna duda, los pensionados todos se van a ver afectados porque van a financiar lo que el gobierno no logra hacer con otros sectores que pudieran aportarle más. Y siempre hemos dicho, si este país estuviera en una senda de progreso, en una senda de equidad social, en una senda de equilibrio y de respeto de la Constitución y la ley,
pues se podrían hacer algunos avances en esa materia, pero todos sabemos cuánta plata se pierde año a año en corrupción, año a año en insistir en una guerra que tiene este país destrozado. Y son las dos características: guerra, corrupción y por debajo un común denominador, narcotráfico. Entonces nuestro país está muy complicado si mantenemos ese esquema de confrontación interna severa, mucho más que otros países, a unos costos altísimos desde lo económico y miren, de lo social también. Bueno, y teniendo en cuenta que las pensiones no son ni una dádiva ni un regalo del Estado, sino que son un derecho sobre unos recursos que el trabajador y su patrono aportaron obligatoriamente durante toda la vida laboral, y que cualquier disminución de estos recursos es una clara violación a este derecho, ¿cuál cree que debe ser el camino a seguir para frenar estos abusos contra los pensionados? Sí, definitivamente lo que nos han enseñado los países hermanos, muy cercanos a nosotros, como Ecuador, como Perú, como la misma Bolivia, es que los derechos sociales se respetan y se garantizan no solamente en la Constitución y en la ley, sino en las calles, en la movilización, en la concientización de que las personas sepan que tienen un derecho fundamental y que las pensiones no pueden ser afectadas porque es como afectar el derecho a la vida. La Corte Constitucional en múltiples sentencias ha reiterado de que las pensiones son derecho fundamental, y al ser fundamental es connatural a la vida, y por ende toda afectación a la vida genera una degradación de la misma si ésta se vulnera. Entonces la invitación muy cordial es a que, así como entre el día de ayer y hoy se dio un fenómeno muy interesante, que fue que un bloque de parlamentarios promovió en la Cámara de Representantes, con 27 firmas de representantes, la extensión del periodo de ellos mismos, senadores y representantes, del presidente de la República, de gobernadores y alcaldes y de los magistrados de las altas cortes y los entes de control. Pero hubo tal rechazo de toda la población y de todos los sectores que ya muchos de ellos están retirando sus firmas de ese proyecto. Entonces nos toca reaccionar fuertemente. Quizás no tengamos un efecto tan grande en los medios, pero sí nos toca salir a las calles. Además de que todo eso contribuye a nuestra salud, el estar activos físicamente. Bueno, si bien los recursos de las pensiones son un ahorro obligatorio de lo que percibe el trabajador por sus ingresos laborales, sobre los cuales en su momento pagó impuestos, entonces lo que hace el gobierno con su reforma tributaria es poner a los pensionados a pagar impuestos 2 veces. ¿Acaso la doble tributación no está prohibida en Colombia? Claro, está prohibida, pero lo que haría el gobierno en ese caso primero sería violar la Constitución, ¿cierto? Y violar la ley, porque no se pueden pagar 2 veces impuestos sobre lo mismo. Todas las cotizaciones, mes a mes, reciben retención en la fuente cuando el trabajador las deposita, además de todos los demás impuestos que todos pagamos. Entonces es muy complicado que tengamos que aceptar que haya nuevos impuestos sobre las pensiones, porque se caería en eso, en doble tributación y en castigo para el que cumple la ley, para el que fielmente confía en un sistema que le dice: si yo ahorro 20 o 30 años de mi salario, un porcentaje equivalente al 16-17%, tendré al final una respuesta de una pensión, y resulta que le cambian las reglas del juego, como pretendieron hacerlo recientemente, y le colocan un impuesto adicional. Entonces nos parece que hay que rechazar de manera contundente esa intención de gravar las pensiones. Bueno, el gobierno propone que el impuesto sea solo para las pensiones altas, que denomina megapensiones. Entonces, ¿cuál cree que es el criterio que aplica para determinar que una pensión mensual de 3 salarios mínimos es una pensión alta? Claro, ese es un desarrollo de lo que algunos estudiosos de la conducta social llevan a hacer pensar que los derechos son privilegios. Como hay muchas personas que no tienen empleo formal, hoy en día la informalidad es superior a la formalidad. Entonces ven una pensión como algo exótico, como algo privilegiado de un grupo de viejitos ricos, pero no lo ven como un derecho que pueda llegar a toda la población. Miren el contrasentido. Colombia entró a ser parte de la OCDE, de la OCDE, del grupo de países, entre comillas, más ricos,
y que guardan las mejores prácticas en relación con los derechos. Pues resulta que estos países, todos, sin excepción, tienen la pensión básica universal no contributiva. ¿Qué significa eso? Que cualquier ser humano de estos países, por el solo hecho de pertenecer a ese país, tiene ya garantizado un ingreso en la vejez, un ingreso digno. Entonces allá los impuestos y los recursos se enfocan para otorgar derecho a la población. Aquí es al contrario. Al que tiene algo, una pensión de 2 o de 3 salarios mínimos, le van a quitar para darle una miseria al resto. Nos parece que eso tenemos que nuevamente cuestionarlo, demostrar que es totalmente ilegal e inconveniente y generalizar las acciones en torno a eso. Incluso seríamos del criterio de presentar una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la misma OIT, por todas estas violaciones que constantemente se están buscando afectar los derechos. Bueno, como tú bien sabes, en septiembre del 2020, Colombia expidió la Ley 2055, por la cual se aprobó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta ley pues tiene el propósito de evitar cualquier forma de discriminación y violencia fundada en la edad. Entonces, de acuerdo pues a lo que tú nos acabas de decir, considera que los pensionados colombianos pueden recurrir a estos organismos internacionales para denunciar la tortura psicológica a la que están siendo sometidos por parte del gobierno con las amenazas sistemáticas cada año de gravar las pensiones? Sí, me parece que esa pregunta es bastante razonable porque el artículo 10 de esta ley 2055 prohíbe la tortura en cualquiera de sus formas para los adultos mayores. Y resulta que es una tortura permanente en todos los círculos, en todas las familias donde hay un pensionado se comete de que van a imponer impuestos. Entonces, si el pensionado ya está enfermo con la pandemia, con el temor pues de contagiarse y con la falta de ingresos de sus familiares, pues ahora con esta tortura continua se genera un efecto psicológico muy complejo que equivale a tortura psicológica y hacer ver que es un privilegio una pensión de 3, 4 salarios mínimos cuando eso no está bien. Entonces sí nos parece importante que las organizaciones de los pensionados en general y todos los pensionados podemos participar en suscribir los documentos que sean necesarios, asistir a las convocatorias que sean convenientes y participar en cuestionar ante estos organismos internacionales la tortura que se está haciendo y más ante la OCDE, donde todos los adultos mayores tienen garantizada una pensión básica universal no contributiva y aquí hasta ahora se está dando el primer paso con lo que se denomina la renta básica para todas las personas que no tienen ningún ingreso. Entonces, sí vale la pena participar en este tipo de denuncias y movilización. Bueno, es impresionante que en Colombia definitivamente a los pensionados los tratan muy duro, incluso más que a los mismos trabajadores. Como tú decías al iniciar esta charla, al pensionado se le hace un aumento anual conforme al IPC. Este año, por ejemplo, fue del 1.61%, mientras que el salario mínimo este año aumentó en 3.5%. Entonces, pues nosotros vemos cómo los ingresos de los pensionados cada año van disminuyendo, mientras que el costo de la vida sí crece todos los días y en todos los niveles. ¿Qué opinas sobre esta vulneración de derechos? ¿Dónde queda la seguridad jurídica en este país frente a un segmento de la población que se encuentra en la última etapa de su vida? Sí, nos parece que hay como un aprovechamiento de las fuerzas que respaldan al gobierno, especialmente el sector financiero, el sector asegurador, los grandes monopolios económicos, que buscan orientar estas reformas de esa manera. Porque las pensiones aquí no crecen, tú lo has dicho, un 1.61% fue el IPC reconocido por el gobierno, pero todos sabemos que hubo un aumento mayor, especialmente en el 2020, y no es justo aceptar que las pensiones no crezcan, ¿cierto?
frente a los costos que se tienen que pagar por todos los bienes y servicios. Nos parece realmente un abuso de la autoridad que se tiene sobre esa materia, y ya va siendo hora de que todos los sectores orientemos una reforma a ese acto legislativo 1 del 2005 que establece esa discriminación, porque varios sectores parlamentarios han planteado buscar la manera de que el aumento para las pensiones en general sea el IPC más algo, porque si no, no hay aumento. El IPC más 1 punto, más 2 puntos, o lo mismo del salario mínimo, o lo que sea más conveniente, pero que las pensiones realmente tengan un crecimiento real, valga la redundancia, por encima del IPC, si no, no hay crecimiento. Porque de esa manera cada año se pierde. Los últimos 30 años cerca del 25% se ha perdido el poder adquisitivo entre las pensiones de esa época y las que hoy, lo que hoy se tiene. O sea, una pensión de ese entonces de 1 millón de pesos ya está en 600. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede ser de menos del salario mínimo, pero es el equivalente porcentual. Bueno, pero entonces, ¿qué recomendaciones nos sugieres para impedir que se afecte el derecho a la pensión en Colombia? Definitivamente organizar. Mire, los pensionados de Colombia son cerca de 3 millones. Son 2.680.000, 2.700.000 pensionados. Si organizaran o nos organizáramos, todos los bloques de pensionados y sectores sociales consecuentes, tendríamos la capacidad política de influir en colocar los congresistas, senadores y representantes que realmente defiendan estas causas, incluso hasta el propio presidente de la República. Nos toca dejar a un lado un poco los elementos que impiden la unidad y promover una unidad real entre todos los sectores afectados, porque somos la gran mayoría, y buscar incidir políticamente de una manera importante, de una manera que valga la pena. Además, no solamente ese como único camino, sino como ya le hemos dicho, con la movilización, con la presencia organizada, con las denuncias que se tengan que hacer, con el fin de ganar un reconocimiento por la misma sociedad y por nosotros mismos, autorreconocernos como valores muy importantes que podemos generar cambios de impacto en la vida social y en los derechos para que esto se mantenga. Bueno, el gobierno siempre que plantea que va a ponerle impuestos a las pensiones, habla de que va a quitar los subsidios que le da a las pensiones y mucha gente cree eso. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que se puede desvirtuar la falacia de los denominados subsidios a las pensiones cuando en realidad se trata de que tienen que responder por los recursos que le fueron entregados tanto por los trabajadores como por los patronos obligatoriamente y de buena fe para su administración? Claro, mira que esa falacia se desmonta desde un punto de vista matemático y actuarial. Si alguien hace un ejercicio con una pensión de 1 millón de pesos y un ahorro mensual del 10%, o sea, 100.000 pesitos, y lo traemos esos 100.000 pesos a rentabilidad, va a rentar por encima del costo de la vida, siempre y algo realmente. Y todos esos aportes de 100 en 100, a valor presente más los intereses, siempre se va a acumular un valor superior al reconocimiento de la pensión. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno creó un sistema de capitalización individual, donde la persona sola quiere resolver su problema sola. ¿Qué pasa en el régimen de prima media? Donde estamos millones de personas contribuyendo mensualmente con nuestros ingresos para que de esa manera la generación que hoy está trabajando pague las contribuciones y las pensiones de quienes ayer trabajaron. Y así será mañana. Es decir, todos tenemos un pacto entre las generaciones de apoyo y de solidaridad. Y esos recursos invertidos en recursos que realmente generen empleo y desarrollo siempre van a garantizar el pago de las pensiones. Cuando es el ahorro individual, cada persona resuelve su propio problema y no siempre le va muy bien. Miren el fracaso de las personas que han estado en los fondos privados de pensión. Para tener derecho a una pensión del salario mínimo, se requiere cerca de 290 millones de pesos. Entonces, con ese argumento dicen y plantean la pregunta como tú lo has expuesto. Si una pensión del salario mínimo vale 290 millones de pesos y la persona estuvo 20 años y solo ahorró 50,
pues dice que hay un subsidio del gobierno para pagarle esa pensión, y no es cierto. ¿Por qué? Porque todos los demás colombianos aportamos para la pensión y los que hoy están trabajando le apoyan a este que ya no trabaja. Esa es la magia, digamos, de los grandes números que nos permite a todos mantener ese sistema de una manera estable. ¿Dónde empezó a haber problemas en el caso del seguro? Cuando crean la ley 100, el señor Uribe, y los fondos privados de pensiones empiezan a sacarle los afiliados al seguro. No fueron capaces de generar empleo, nuevo empleo, para que nuevas personas que si querían se fueran a los fondos. No, le sacaron los afiliados al seguro y claro, el seguro se vio afectado porque tenía menores afiliados, por ende menores ingresos. Pero aún así todavía persiste el sistema de Colpensión, que es el mismo modelo del seguro. Si no tuviera suficiencia financiera, ya se habría acabado. Pero sus ingresos alcanzan para pagar parte de las pensiones y lo mismo las inversiones. Y el gobierno solamente tiene que colocar una parte de lo que le debe, porque el gobierno nunca aportó, como decía la ley 90 del 46 y después los decretos que desarrollaron el régimen de prima media, de invalidez, vejez y muerte, para financiar las pensiones. Entonces, si nunca hubo cumplimiento del gobierno, lo que hay ahora con esos pagos es el honrar una deuda que en su momento debió contribuir y pagar. Entonces, no es cierto de que exista, digamos, esa desfinanciación en el régimen de prima media y que haya un subsidio del gobierno. Hay otros estudios que nos ayudarían a profundizar un poco más en el detalle, con modulación y modelación de varios escenarios actuariales, donde se comprueba que no es cierto esa circunstancia. Incluso hay uno reciente de la Universidad Externada de Colombia, donde demuestra que no hay ese subsidio a las pensiones. Eso no es cierto. Subsidio va a haber costo fiscal con las personas que nunca van a completar el capital necesario en un fondo privado. Esas personas sí van a necesitar de que el gobierno vía impuestos nos cobre impuestos a todos para darle ¿a quién? A las sociedades de fondos de pensiones lo que les falta para completar el capital necesario y que puedan garantizar una pensión aunque sea mínima. Ese sí es un gran costo fiscal y está calculado por la OIT inclusive. Al parecer, este proyecto de ponerle impuestos a las pensiones parece que también quiere acabar o disminuir la sustitución pensional. ¿Qué opina o qué sabe al respecto, Alberto? Sí, algunos de los participantes en estas comisiones que recomiendan las reformas han planteado que si se eliminase la sustitución pensional, el gasto en pensiones se reduciría muchísimo. Porque cuando existe, en general, en los hogares colombianos, la pareja y los dos están pensionados, pues la norma dice que si fallece uno, el otro recibe la pensión. Pero si se elimina esto, ellos dicen que se ahorraría entonces una pensión. Pero hay que buscar el origen de este derecho. El origen de este derecho no es que los dos sean pensionados, fue al contrario. Siempre había uno que era pensionado y una viuda que no tenía recursos. Y al quedar viuda y sin sustitución pensional, pues el hogar quedaba absolutamente en la pobreza. Entonces lo que se buscó es proteger estos ingresos del hogar de esa manera. Entonces lo que buscan es, repito, eliminar esa sustitución pensional o disminuirla. Por ejemplo, si la persona tiene una pensión, la persona que fallece de 3 o 4 salarios mínimos, la plantean disminuir a 1. O sea, hay afectaciones muy grandes que ameritan que el pensionado esté mucho más alerta, mucho más atento, porque sí insisten en ese tipo de medidas, de colocar impuestos, de recortar beneficios, incluso para los que están cotizando. Recordemos los elementos para la reforma pensional: aumentar el tiempo de cotización, disminuir el monto de la pensión, aumentar la tasa de cotización. O sea, todo en contra del derecho. Bueno, según un estudio que hizo la Universidad Javeriana, lo que tiene proyectado el gobierno de cobrarle impuestos a las pensiones sería muy poco lo que se recaudaría. En cambio, pues hay que ver el impacto y cuántas personas se verían afectadas con esta medida, ¿no? Claro. Ese estudio que tú señalas es reciente. Señala, entre otras cosas, que el efecto de gravar las pensiones es marginal.
Es decir, es mínimo, es mínimo. Basta, por ejemplo, que si 300.000 pensionados que tienen pensión del salario mínimo no se les aplica, a los otros que se les aplicaría esa nueva tributación, lo que se recoge no sería tan impactante, no sería tan importante desde el punto de vista de los recursos. Pero sí el daño es grande para el pensionado. Sí es grande y fuerte tener que pagar cualquier porcentaje que sea. Dirán que solamente el 10%. Pero imagínense, un 10% sobre una pensión es un impuesto mensual que va a afectar el ingreso del pensionado. Hay también, digamos, elementos de ese estudio importantes. Por ejemplo, que demuestra las exenciones tributarias. Nuestro país tiene muchísimos elementos que exceptúan de contribución incluso a grandes capitales y a grandes personas naturales que tienen muchísimo dinero. El ejemplo se vio el año pasado con las declaraciones de renta que salieron en el Congreso de la República, donde un buen número de senadores y representantes pagaban cero, teniendo extensiones de tierra gigantes, teniendo empresas, siendo socios de muchísimos negocios y no pagaban impuestos, pero ni un peso. Bueno, y al parecer en este estudio, por ejemplo, se ve que el sector financiero, si se le quitan las exenciones, le entrarían al presupuesto 7 billones de pesos. Correcto, ese es uno de los puntos. El sector financiero es uno de los más favorecidos por el gobierno nacional, no solamente en la pandemia. En la pandemia fue evidente el apoyo del gobierno al sector financiero, pero están exentos de pagar muchísimos, digamos, impuestos que deberían hacerlo. No solamente el sector financiero, también las sociedades de los fondos de pensiones. Y si ustedes ven que manejan muchísimos recursos, no pagan ningún impuesto. ¿Y esas ganancias para quién van? No van para el trabajador que cotiza mes a mes. No, eso es para los integrantes de la sociedad que administra el fondo de pensiones. Entonces hay muchísimos elementos de exenciones tributarias a grandes capitales, al sector financiero, al sector asegurador. Es otro gran beneficiado de todas estas reformas y son ellos los que conforman las comisiones para orientar la reforma. O sea, legislan para fortalecerse y beneficiarse ellos mismos. Por ejemplo, las tierras improductivas. Grandes extensiones de terreno hermosas. No, ahí están esperando, cada día valen más, pero no pagan impuestos. Eso es absolutamente discriminatorio. Ese estudio es muy importante, que ojalá lo demos a conocer, lo podamos colgar en las páginas para que las personas miren cómo se podría recaudar recursos si se eliminan las exenciones tributarias. Bueno, yo creo que para concluir esta parte de este Facebook Live, podemos darnos cuenta que en Colombia están llevando a la miseria a los pensionados. Esta nueva reforma tributaria es un ataque frontal contra ellos, quienes ya hicieron sus aportes y pagaron sus impuestos durante su vida activa. Hay que tener en cuenta también que cuando las personas se pensionan, sus ingresos se reducen en un 33.8%, o sea, apenas se pensionan, prácticamente reciben un 66.24% de lo que recibían cuando eran trabajadores activos. Además, pues también se hace un aporte a salud del 12%. Muchos pensionados también tienen que pagar un porcentaje para fondos de solidaridad. Además, nos damos cuenta que los nuevos pensionados ya perdieron la mesada 14 y se les está liquidando la pensión con los últimos 10 años. Entonces, pues es lamentable lo que estamos viviendo en el país en materia de pensiones, y lo más lamentable, Alberto, es que se está haciendo en contravía de lo establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 48, en el Acto Legislativo 01 del 2005. No, la síntesis que has hecho es absolutamente puntual y precisa. Corresponde, digamos, a una decantación de los principales elementos que enmarcan esta realidad de afectación sobre los derechos de los pensionados, pero que nos sirve de reflexión para pensar si lo que tenemos lo podemos defender o si vamos a permitir que estos gobiernos sigan improvisando y buscando la vía fácil de imponerle cargas
impuestos, tributos a los pensionados. Y nos parece que lo conveniente es que digamos no de manera contundente y de manera clara y puntual. Ok. Entonces, pasando a nuestro segundo tema, que son los avances en el derecho a la pensión convencional, el caso de los trabajadores del Seguro Social. Pues desde hace algo más de 20 años, los gobiernos vienen tomando medidas que desmejoran a los pensionados, por lo que recientes fallos son un verdadero triunfo para ellos. Nuestro invitado nos hará una síntesis de las sentencias proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el 2020 y el 2021, que favorecen a los extrabajadores del Instituto de los Seguros Sociales. Luego abordará la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Bogotá el 29 de enero de este año sobre la materia. Así que, Alberto, ¿cuáles son los principales avances jurisprudenciales que garantizan el derecho a la pensión convencional? Bueno, lo primero es importante recordar lo siguiente. La Convención Colectiva de Trabajo del Seguro Social se firmó el 31 de octubre del 2001, con una vigencia en materia pensional que va hasta el año 2017. Es decir, ese lapso que está allí es como la opción temporal para que los ex trabajadores del ISS consoliden su derecho. Ese es el primer elemento. Como decíamos en la vez anterior, concebimos esa fórmula, es como si hubiéramos visto la crisis que hoy se vivía y de que el Seguro Social se iba a liquidar, con el fin de proteger los derechos en el tiempo de todos los trabajadores en ese momento y hoy ex trabajadores del Seguro Social. Entonces eso es lo primero. Se estableció una limitante fuerte, grandísima contra todas las convenciones colectivas, que es el Acto Legislativo 1 del 2005, pero que, viendo el peligro, también hicimos parte en ese entonces, con nuestra presencia activa en la Comisión Primera de Senado y Cámara, y logramos que quedara el parágrafo transitorio tercero de ese acto legislativo. ¿Qué dice ese parágrafo transitorio tercero? Que las convenciones colectivas que establecieran normas pensionales que se encontraban vigentes al momento y que tenían una fecha posterior o una fecha hacia adelante, se mantuvieran por el término allí estipulado. Y eso es lo que hoy empieza a cobrar vigencia a raíz de decisiones de la Corte del año pasado hasta hoy. Debo señalar que es como si hubiéramos sido bendecidos por decisiones de la Corte desde septiembre del año pasado, incluso hasta febrero. La última es reciente, es de febrero 24, o sea, hace menos de un mes, donde ratifican esa misma línea jurisprudencial. Es decir, se ha venido construyendo una línea de jurisprudencia que garantiza el derecho poco a poco. Voy a referirme en primer lugar al bloque del año pasado, que surge con la fundamental sentencia SL 3635. Esa es del 16 de septiembre del 2020. Esa sentencia 3635 recoge otras que venían haciendo avances y las integra. Recoge la 262 del 2019, la SL 262 del 2019 y la 3343 también del 2020. Este es 2020. En resumen, ¿qué dice esta sentencia? Que la pensión de jubilación y estas tres sentencias puede ser adquirida por los extrabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicio. Es decir, pude estar en el seguro un tiempo, cumplí mis 20 años, me fui y hoy tengo la edad. Entonces, si cumplí el tiempo de servicio, que es la norma esencial, haber prestado los 20 años de servicio, es la base para reclamar el derecho posteriormente. La edad es un elemento para exigir el derecho. No es como se interpretó hasta el año 2019, que tenían que concurrir edad y tiempo de servicio de manera simultánea para reclamarlo. No. Basta, repito, como dice la Corte en esta sentencia, que se haya cumplido el derecho y posteriormente se pueda reclamar al cumplimiento de la edad. En segundo lugar, el seguro ha tenido varias transformaciones desde el punto de vista de su estructura funcional y del
carácter o vínculo laboral de sus servidores. Inicialmente el seguro tenía trabajadores particulares que se regían por el Código Sustantivo del Trabajo. Después trabajadores oficiales. Después funcionarios de la Seguridad Social. Después empleados públicos y trabajadores oficiales. Entonces ha habido una serie de diversas formas de reconocer el vínculo laboral de los trabajadores. Pero la Corte en esta sentencia establece que, si bien es cierto que la convención se aplica a trabajadores oficiales, no puede desconocerse que alguna vez lo fue, y que si fue en alguna ocasión, pues hay que reconocerle ese derecho, así sea hoy que tenga la edad. Entonces es muy importante que confirme ese criterio. Importante también señalar que esta visión, digámoslo, de protección surge también en el año 2000 y 2011 con otras sentencias que se referían a quienes pasaron como trabajadores oficiales del Seguro Social a la CES. Eso te quería preguntar. ¿Estas sentencias también benefician a los extrabajadores del IS que pasaron a las empresas sociales del Estado? Claro, en dos bloques. Unas personas eran trabajadores oficiales del seguro y pasaron como tales a la CES. Entonces ahí ya hay una línea jurisprudencial de 3-4 sentencias. Está la 35558 del 2010, la 39808 del 2011, la 1409 del 2015 y las que hemos conversado en el día de hoy, la 3635, la 252 y 3343. Identifican que si la persona cumplía las mismas funciones en la ESE, pues tendría que reconocerse la aplicación de la convención. Estas sentencias no se han referido en ningún caso a las personas que fueron vinculadas como empleados públicos en la CES. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional estableció una sentencia el 31 de octubre de 2012. Esa es la sentencia SU 897. ¿Qué dice esa sentencia? Que la convención colectiva para quienes pasaron a las CES como empleados públicos hay que aplicarle la convención hasta el 31 de octubre del 2004. Entonces establece un primer corte que no permite que el tiempo de servicio laborado en las CES en los años 2005, 6, 7, hasta el 10, 11, sea tenido en cuenta como tiempo de servicio. Todavía hay esa afectación. Y quisiera que por favor al final recordemos que vamos a hacer una convocatoria para que estas personas que están con tiempos posteriores al 2004, repito, 5 a 10 o 11, 2005 a 2010, y con ese tiempo sí completen el tiempo de servicio, vamos a registrarlas, vamos a capturar su información para presentar nuevamente una solicitud a la OIT para que amplíe su criterio y nos permita que todos los que no están hoy cubiertos por estas decisiones lo puedan estar. Bueno, el otro elemento importante que se hace en estas sentencias, en este primer bloque, es que se toma la certificación del ingreso de los últimos 3 años como factor para liquidar la pensión con los elementos establecidos en la convención colectiva. Y es importante esto, ¿por qué? Porque hay personas que no tienen información de cuánto devengaron. Entonces, es muy importante que al momento de activar la gestión jurídica se tenga conocimiento de esto. Esto, digamos, en este primer bloque de sentencias que recordamos el pasado. Hay uno segundo muy importante que tiene que ver con la sentencia SL 5116 del 2020, del 2 de diciembre. 5116 del 2020. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque habla de otro artículo de la Convención Colectiva, además del artículo 98, habla del artículo 101. ¿Qué dice el artículo 101 de la Convención Colectiva? Que hay acumulación de tiempo de servicios entre las entidades públicas, ¿cierto?, y el Seguro Social. Y que la consolidación de ese derecho tiene vigencia hasta cuando estuvo vigente ese artículo 101, es decir, hasta el 31 de julio del 2010. ¿Y por qué eso? Porque el artículo 98 sí tuvo una vigencia distinta hasta el 2017.
y como no se hizo referencia, aquí la Corte interpreta que la persona debería haber cumplido sus requisitos, especialmente el de tiempo de servicio, reitero que es el fundamental, antes del 2010. Entonces este es el caso de una persona que trabaja con otras entidades, viene al Seguro Social en el 2003 y está hasta el 2014, pero que con solo el tiempo que prestó hasta cuando cumplió la edad, le basta el derecho y le hace un reconocimiento a la pensión con el tiempo de servicios, manteniendo la vigencia de este derecho. Importante precisión que hace esta sentencia. Cuando la persona tiene un monto de una pensión menor o igual a 3 salarios mínimos, tiene derecho a las 14 mesadas al año. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de la Constitución, también del acto legislativo, que dice que quien devenga una pensión superior a 3 salarios mínimos no tiene derecho a la mesada 14. Entonces aquí hace una precisión la Corte muy importante para que se pueda reconocer el derecho. También dice la Corte, nuevamente, que la pensión se estructura únicamente con el tiempo de servicio y que la edad es un factor de exigibilidad para hacerlo posteriormente. Es una muy buena sentencia, repito, de diciembre del 2020. Alberto, ¿qué pasa con los trabajadores que ya llevaban procesos por esta misma razón? ¿Se pueden acoger a esta sentencia? Pero hay que hacer varias precisiones. Si yo tengo un proceso en curso, lo debo tener en un juzgado o en un tribunal o en la corte. Entonces tengo que saber primero en qué nivel se encuentra mi proceso, ¿cierto? Si ya hubo un fallo definitivo o si todavía, digamos, continúa. Si esa circunstancia se da, entonces lo importante allí es poder, como lo dijimos la vez pasada, transmitirle esta información a quien lo está representando jurídicamente. O si no hay forma de contactarse con quien lo representa, con el abogado que lo representa, entonces hacerle llegar al juez, hacerle llegar al tribunal este tipo de sentencias, ¿cierto? Pero también si hay resultados negativos, es posible que un juzgado haya determinado que no tiene derecho la persona hace 8 o 10 años y la persona ya se queda quieta, o un tribunal o incluso la corte. Ahí hay que tener mucho cuidado con un fenómeno que se llama la cosa juzgada. Es decir, de que si se pidió la aplicación de la convención, hay que ver en qué términos se pidió para no caer en el equívoco de nuevamente volver a pedir lo mismo con los mismos argumentos. Hoy tenemos argumentos nuevos. Hoy hay una interpretación garantista desde el punto de vista del artículo 48 de la Constitución, parágrafo transitorio tercero, que no estaba antes. Ese es un hecho nuevo muy importante. Y lo otro es que permite, digamos, el hecho de que ya sea la concepción del derecho, la prestación del servicio, de que se pueda reconocer. Porque muchas pensiones se negaron porque no concurrían los dos elementos al tiempo. Las personas tenían el tiempo de servicio, 20, 22, 25 años, no tenían la edad. Y cuando iban a pedir la pensión le decían no, porque usted no hizo las dos cosas a tiempo y no las hizo antes del acto legislativo que señaló como límite el 31 de julio del 2010. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta para poder activar las nuevas gestiones al respecto. Pero sí hay derecho, siempre hay derecho a nuevamente reclamar una reliquidación de la pensión si, repito, se observa cuidadosamente la aplicación de esta sentencia. Bueno, aquí nos están preguntando, yo demandé y perdí. ¿Tengo derecho a volver a reclamar mi pensión convencional? Exactamente la misma respuesta para lo que acabamos de decir. ¿Qué demandó? Demandó pensión convencional porque otros demandaban en ese entonces la aplicación de un decreto, del decreto 1653 del año 77. ¿Qué dice ese decreto? Lo mismo de la convención. Pensión de jubilación a los 50 años las mujeres, 55 los hombres, 100% del promedio salarial del último año de servicio. Lo decía ese decreto 1653 en su artículo 19. ¿Qué pasó con el acto legislativo? Que empezó a desmontar la aplicación de ese decreto. Porque las personas, salió también una sentencia de la Corte en el año 96, la C579 del 96, que señala
que ya no pueden ser funcionarios de la seguridad social quienes estaban en el seguro. Y ese decreto se aplicaba a funcionarios de la seguridad social. Dice la gente, ¿pero por qué? Sencillamente porque el seguro se convirtió en empresa industrial y comercial del Estado. Y al convertirse en empresa industrial y comercial del Estado, por virtud del decreto 2148, todos sus trabajadores son oficiales. Entonces viene ese otro balance, digamos, de apreciaciones jurídicas complejas. La gente pidiendo que le apliquen una norma de funcionario siendo trabajador oficial. Y hoy pide que le apliquen la convención propia del trabajador oficial cuando estuvo un tiempo como funcionario de la seguridad social. Entonces hay que manejar muy bien esto. Y como lo dijimos la vez pasada, no a cualquiera que le haga uno el favor de llevarle un proceso de estos, sino que lo hagamos con las personas que tienen pleno conocimiento e experiencia en la evolución normativa y jurisprudencial de lo que ha sido el seguro social, que es una materia compleja, materia laboral. Entonces, sí tiene derecho, dependiendo qué pidió, qué le resolvieron. Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasa si no reúno los 20 años de servicio en el IS? Bueno, importante que tengamos en cuenta el corte que estableció la sentencia 897 del 2012. Esa sentencia dice que se tiene, mejor dicho, que se aplica la convención solamente hasta el 31 de octubre del 2004 a quienes pasaron a la CESI. Entonces, si tiene 18 años o 19 en el seguro, tiene que mirar hacia atrás si trabajó en alguna entidad pública, en algún hospital, en algún colegio, en alguna empresa del Estado, y mirar si esos tiempos que trabajó allí le sirven para sumar. Si trabajó 1, 2 años o 3, le sirven para sumar. Hoy en día hay muchas personas que así lo han hecho, que como empezaron a trabajar en otras partes del sector salud, ese tiempo lo han recuperado, digamos, han pedido las certificaciones y con los 18 o 17 o 16 del seguro y la S completan los 20 años. Bueno, pero este tema, perdóname un segundito, pero este tema también vale la pena para lo que hemos hablado antes. Vamos a llevar a la OIT la solicitud de revisión conceptual que tiene sobre las recomendaciones efectuadas, con el fin de que el tiempo del 2004 en adelante también valga, para que nuestras cortes, al existir la recomendación de la OIT, lo puedan incorporar y ya pase a ser parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, ya la jurisprudencia se adopta y prácticamente se vuelve obligatoria para todos y beneficiosa. Bueno, otra pregunta. Yo no he reclamado y ya tengo la edad. ¿Puedo reclamar mi pensión de jubilación a pesar de no haber reclamado? Claro, tiene pleno derecho. Tiene pleno derecho porque algunas personas, ese ejemplo es muy claro. Cerraron el seguro en el 2014 y tenían 20 o 21 años, pero de edad les faltaban 4, 5, 7 años para completar el requisito. Apenas cumple la edad puede reclamar, porque ya consolidó su derecho con la prestación del servicio. Bueno, Alberto, ¿es el precedente de estas providencias, de estas sentencias, también beneficia a trabajadores de otras empresas que hayan tenido convenciones colectivas? Yo diría que sí, pero hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso en la generalización, porque estas han sido expresamente precisadas, digámoslo, y definidas para el seguro social, para la convención del seguro. Algo que sí beneficia a todos es la prestación del servicio, los 20 años. O sea, si un trabajador de Ecopetrol, del Banco de la República, de cualquier empresa de servicios públicos, completó sus 20 años de servicio bajo la vigencia de la convención, preferiblemente, lógicamente, antes de la prohibición del acto legislativo 1 del 2005, y hoy tiene la edad, le están dando la razón al trabajador. Alguien que completó 20 años en el 2009, 2010, y hoy tiene la edad, le están dando la razón. Hace falta allí también una gran gestión que estamos trabajando con otras organizaciones sindicales para que el pronunciamiento de la OIT y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea más amplio en señalar que lo que se hizo con el acto legislativo fue mutilar el derecho a la negociación colectiva, fue afectar derechos en vía de adquisición por miles de personas que solamente le han prestado sus servicios al Estado y que hoy tienen la edad y el tiempo de servicios y la respuesta es que no tiene derecho a nada. Entonces, estamos avanzando en eso y vamos a seguir en esa lucha para que las personas de otras empresas, de otras entidades, de otros sindicatos
continúen en la garantía de su derecho a la pensión. Bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores a los que ya les habían fallado en contra? Creo que lo conversamos antes, depende que le hayan fallado. Si le fallaron frente a lo que pidió, si pidió el 1653 o la convención colectiva, o si le fallaron sencillamente porque fue inepta la demanda o no hubo gestión adecuada del abogado, que también se han dado muchos casos. Entonces hay que ver qué es, y dependiendo que sea, se puede volver a demandar. Pero bueno, sí se puede hacer. ¿a dónde pueden acudir las personas que tengan todas estas situaciones inconclusas, que tienen tantos interrogantes? ¿Tienes un correo electrónico? ¿A dónde pueden acudir? Sí, pues no damos el teléfono por razones, digamos, pero la mayoría de la gente del Seguro Social pues conoce nuestro trabajo, no de ahora, sino desde hace muchos años, pero hay un correo electrónico muy sencillo que vamos a recomendárselo a las personas que quieran precisar un poco lo que aquí se ha expuesto y que quieran que se valore su caso. El correo es derechoalapensión, seguido, derechoalapensión, @gmail.com. Derechoalapensión, @gmail.com. Allí pueden enviar sus sugerencias, comentarios, su caso, y con mucho gusto se les responde a vuelta de correo. Bueno, aquí me están preguntando que si una persona tiene problemas con su pensión, pero no fueron trabajadores del Seguro Social, que si también pueden recurrir a este correo para que los ayuden. Claro, nosotros podemos recibir la solicitud, digámoslo, de apoyo, y la orientamos debidamente, por ejemplo, a una confederación de pensionados, dependiendo cuál sea el problema. Claro que sí, con mucho gusto lo podemos hacer. Bueno, y para terminar, cuéntanos entonces ahora qué viene. Bueno, como comentamos antes, vamos a recolectar toda la información posible de los afectados. Hay una comunidad muy grande que no alcanza a beneficiarse de estas interpretaciones. Muchos se están beneficiando. Pero antes de cerrar, quiero referirme a una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y del Tribunal Superior de Medellín brevemente. Sí. Las sentencias, en síntesis, dijeron que la persona tenía derecho a la pensión de jubilación convencional. Y, cosa curiosa, la UGPP no presentó recurso de casación. ¿Qué significa eso? Que una entidad como esa, que no presente recurso de casación, deja en firme el fallo del tribunal. Y si lo deja en firme y no da la pelea jurídica, ¿es por qué? Porque ya hay un elemento importante, que ya tenemos 4, 5, 6 sentencias favorables, que de pronto no le va a convenir seguir haciendo el desgaste de perder todas las demandas. Entonces vale la pena que la gente aproveche la oportunidad y nos den sus datos, especialmente los afectados. Habíamos conversado antes con los organizadores del programa de hoy, de poder colocar como una encuesta para que las personas den sus datos de nombre, apellido, número de cédula, correo electrónico, con el fin de recopilar una información. ¿Cuándo ingresaron al seguro en planta? ¿Cuándo salieron de la ESE? Nos digan en octubre del 2008, en noviembre del 2009, la fecha que hayan salido. Y que señale si logró pensionarse o si no ha logrado pensionar. Y si se pensionó, cuándo fue su pensión de jubilación y si ya tiene pensión de adulto. Con el fin de poder levantar ese listado actualizado y poderlo llevar de soporte ante la solicitud que vamos a hacer en la OIT. Entonces sería bueno que si los profesionales que nos acompañan en este proceso de este programa tienen cómo ilustrar sobre el particular, para que las personas al terminar pudieran simplemente diligenciar esa información a través de este importante evento del Facebook Live. Bueno, para quienes no se pudieron conectar, esta charla se está grabando, luego la pueden escuchar en YouTube. Gracias al dirigente sindical Alberto Pardo Barrios por su intervención. Queremos desde ya invitarlos para el próximo Facebook Live, donde analizaremos la reforma tributaria, en particular cómo afecta la situación de los pensionados. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio que realizaremos periódicamente los jueves a las 6 de la tarde en elargumento.com.
Esperamos que nos sigan acompañando. Muy buenas noches. Buenas noches.